Muy bien, entonces esto, digamos, continuamos, digamos, con la parte de estructuración, todavía seguimos en estructuración, la verdad. Y lo que acabamos de terminar es la parte de la configuración en sí, ¿no? A ver, un poco para ubicarnos. Discúlpeme que retroceda, pero es para ubicarnos. Primero hemos visto que es muy importante en el aspecto de la estructuración que tengamos con nuestro proyecto, el tema del diafragma rígido, ¿no? Artículo 14. El artículo 14 como que empieza explicándote qué debes de considerar como diafragma rígido o cómo debes de usar el diafragma rígido para que interactúe con tu proyecto de albañilería, ¿no? Entonces te dice que una losa es diafragma rígido, te dice que incluso la cimentación es diafragma rígido, ¿ya? Y también un poco te explica de que hay diafragmas que son rígidos e incluso hay flexibles, ¿no? Y también, bueno, en el caso de los comentarios, los efectos de no tener un diafragma rígido, ¿ya? Por ahí empieza la norma en la parte de estructuración. Y cómo tienes que obtener esa conexión firme y permanente con todos los muros. Así lo pone. Firme y permanente, ¿no? Firme y permanente. Es decir, yo ya les sugerí, ¿no? Al menos la última hilada, y eso no lo dice incluso la norma, pero sí lo leí, ¿ya? Por eso es que es una práctica que la verdad ni siquiera lo aprendí en la universidad, cuando llevé el curso de albañilería, lo leí del ingeniero San Bartolomé en su libro Construcciones de Albañilería, que es un azulito incluso, ¿no? Creo que está en digital. Dice, la última hilada, solamente pon el mortero en el ladrillo hasta la mitad. ¿Para qué? Para que la viga solera, cuando la vacíes, ¿no? Y hagas el vibrado, logre ingresar. Ah, y otro detallito, señores. Espero que se acuerden de esto, la verdad, porque ni siquiera lo voy a anotar. Otro detallito. Esas vigas soleras, trabájenlas con agregado de media, no de 3/4, sino de media. Ya. Si usted le ponen 3/4, probablemente 3/4 usen de repente quizás para las columnas, ¿no? Pero incluso de media y hasta acepten algo de 3/8, 1/4, un poco respetando la granulometría, para que pueda ingresar parte de ese concreto a la junta, que ya saben que ustedes es 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro, media es 1.27, ¿no? Centímetros, agregado de media, pero la junta de ladrillo es 1 centímetro, de 1 a 1.5, pero si es 1 centímetro, probablemente en vez de terminar generando una conexión, termina generando, digamos, un vacío, si es que el agregado este, termina ahí tapando en sí el acceso del concreto, del mortero en sí. Del concreto, perdón. Ya es concreto ese. Mortero es cemento arena, ¿vale? Entonces ahí eso me olvidé y menos mal que hemos llegado a esta parte para recordar. Ok, entonces empieza así. Y la segunda parte ya habla de cómo vas a configurar el edificio en planta y en altura. Pero el artículo número 15 empieza diciéndote que el objetivo en sí de esta configuración correcta en altura y en planta es básicamente lograr que tus muros tengan un comportamiento dúctil. Es decir, que al menos tu muro con un sismo moderado ya no falle, ¿no? Y piensen en los del primer piso. Porque si es que tus muros son portantes y significa que toda la carga la vas a llevar hasta la cimentación, al menos los muros del primer piso tienen que encargarse de recoger esa carga que trae todos los pisos y transmitírsela a la cimentación. Pero si fallan tus muros del primer piso, entonces estás en problemas. ¿Por qué? Porque estarías en un caso de piso blando. Y como tus columnas, que en este caso son columnas de confinamiento y no portantes, no transmitirían correctamente la carga. Entonces, ya después vamos a ir viendo que en la misma norma establece que hay un tratamiento justamente distinto y diferente para las columnas, perdón, para los muros del primer nivel. Es más, si los muros del primer piso no
no cumplen los requisitos que establece la norma frente a la cortante o frente a la carga horizontal que ellos o uno de ellos va a terminar absorbiendo, entonces o lo cambias de soga a cabeza, y si con eso no cumple, tienes que cambiarle de material. No sé si alguno ha visto algunas edificaciones, porque hay edificios que a veces se construyen y el de al lado todavía no construye y se puede ver esa parte, ¿no? Que han visto muros de concreto en el primer piso, pero este no se proyecta. A partir del segundo ya siguen con albañilería. No sé si alguno de ustedes, a ver, por favor, confírmeme si alguno ha visto ese caso. ¿Nadie? Sí, ¿no? Y incluso yo, como egresado de la universidad, lo reconozco, ¿no? Mi primera impresión es falta de continuidad, mala estructuración, ¿no? Ahí pues posiblemente yo pensaba, ah, no, el dueño de repente ha cambiado de placa, lo cambió a ladrillo a partir del segundo piso, pues, ¿no? Pero no es eso en sí. Lo que pasa es que posiblemente el muro, cuando ustedes diseñen albañilería, si es que, y obviamente lo diseñan con la fuerza cortante que cada muro recibe y en cada nivel también, porque la fuerza cortante se distribuye por nivel y por muro. Si ese muro termina en base a su cálculo que la norma establece, fallando o no soportando un sismo severo, entonces, si no funciona, tienen una opción. Si es soga, lo cambian a cabeza, ¿ya? Pero si no pueden cambiarlo a cabeza, porque eso significa arruinar la arquitectura, que es otro de tus criterios que deben de considerar para tomar esa decisión, entonces lo que tienen que hacer en ese muro es convertirlo a concreto, pero solamente en el primer nivel. Y luego continúan con albañilería. Eso es permitido en el sistema de albañilería confinada, ¿correcto? Muy bien. Entonces continuamos en esta parte de configuración. Vamos, nos quedamos, creo, acá, ¿no? Artículo 15.3. Ah, no, creo que ya lo hemos visto, esa parte en altura. Ya, aquí, ¿no? Entonces, dice que la densidad de muros, que es justamente uno de los requisitos estructurales que ustedes tienen que evaluar en su estructuración, porque primero estructuran, por ahí en su plano, pues, ponen muros, ¿no? Los que ustedes consideren que pudieran ser portantes, y luego lo que hacen es una evaluación de la densidad de muros en ambas direcciones. Y tiene que cumplir en ambas direcciones, ¿no? Porque obviamente uno no puede saber, pues, en qué dirección va a venir el sismo, pues, ¿no? Eso no se pronostica. Entonces, si no hubiera el área suficiente en alguna de las direcciones, que por lo general en el caso de vivienda es en el lado más corto, ¿no? Ustedes creo que van a tropezar con esa dificultad, deberán suplir la deficiencia o lo hacen mediante pórticos, que en este caso no lo sugiero, no porque no se deba, sino porque académicamente es parte de este curso que se enfoquen en el sistema de albañilería, ¿sí? Si no, pues me desviarían mi atención y mi evaluación de repente a evaluarles. Si meten pórticos, tengo que ser muy exigente incluso en el tema de pórticos, ¿no? Y entonces ya me desviarían de los objetivos del curso. Entonces, de repente un poco pueden por ahí compensar esa falta de muros en un eje colocando muros de concreto armado, y eso se logra gracias a la relación modular, ¿sí? Que es algo que también voy a explicarles. Entonces, por ejemplo, aquí miren el comentario del artículo. Dice, en nuestro medio, usualmente las edificaciones presentan plantas alargadas. Ok. Con pocos muros en la dirección de la fachada. Eso es a nivel nacional, señores. Estas edificaciones han demostrado tener justamente un mal comportamiento sísmico, por lo que es necesario la inclusión de placas de concreto en esa dirección. Y es algo que ya hemos visto justamente en la sesión anterior, ¿no? Cuando hemos revisado un pequeño planito, una vivienda pequeña nomás,
en donde se ha visto justamente esta deficiencia de muros en el lado más corto, que es el lado de la fachada, ¿ya? Ahí le hemos suplido justamente con algunas plaquitas, que incluso esas plaquitas ni siquiera a veces coincidían con el eje resistente, ¿sí? Pero sí se conectaban al techo, o sea, al diafragma rígido sí se conectan. ¿Sí? Muy bien, miren, estos son algunos de los efectos. Lo he encontrado esto yo en un informe de, justamente las fallas que se dieron en el sismo de Pisco, ¿no? Justamente esas imágenes son de la guía para la evaluación y refuerzo de viviendas informales de mampostería de ladrillos para reducir su vulnerabilidad sísmica. Señores, esto es lo que va a pasar con viviendas informales, o sea, viviendas que hasta incluso el mismo maestro las manda a dibujar un dibujante sencillo posiblemente, o repiten un plano por ahí, no tienen una dirección técnica, o de repente lo dirigió un bachiller, un ingeniero que ni siquiera llevó el curso de albañilería, ¿no? Y por último, pues, no sé. Me atrevo a hacer ese comentario, ¿sí? Porque, lo digo porque hasta antes de conocer a plenitud la norma, reconozco que ha habido algunas deficiencias de parte mía técnicas, ¿no? Y normativas, ¿ok? Por eso es que es muy importante para mí, y yo estoy ahorita enfatizando en el tema de la estructuración, porque una buena estructuración me va a evitar posiblemente algunas dificultades en el análisis y en el diseño. Miren, señores, los problemas, ya se me va la olla, de la falta de densidad de muros. Primer caso, ¿no? Este de acá. En la sección transversal no hay muros, ¿no? Dependiendo de la dirección en la que llegue el sismo, pues se genera este tipo de falla, piso blando. Si el sismo hubiera venido, o si el sismo se hubiera dado, ¿no? Posiblemente en esta dirección, no tendría problema, ¿no? Porque toda esa dirección que es la más larga, pero incluso, miren, incluso aquí, mirando bien la foto, o sea, estos muros reciben la carga del sismo en esa dirección, pero para transmitirla de aquí a aquí, hay un cambio brusco de rigidez. Miren que incluso en los muros, esto sí representa un cambio brusco de rigidez. ¿Qué va a pasar con estas columnitas? Pa, falla, pa, falla. Pero este no es el caso. El sismo llegó en otra dirección y se encontró pues con una dirección que no estaba bien reforzada en cuanto a muros. Igual acá, aquí hay un problema de piso blando por falta de muros en el primer nivel. Miren, miren cómo el último nivel se ha quedado con sus muros. Es más, si yo hubiera alquilado esta habitación, así hablándolo así coloquialmente, la verdad yo contento porque ya me ahorré un piso para llegar aquí a mi cuarto, la verdad. ¿Cierto? Aquí me parece que no hubiera pasado nada. Aquí no pasó nada en el tercer piso, ¿no? No pasó nada. ¿Saben qué caso es este? Es el caso del señor que usa el primer piso para negocio y a partir del segundo y tercero para vivienda. Señores, no me lo van a negar, pasa. Creo que Leonardo Ortiz, que es una zona muy comercial, se encarga de eso. No, Lisette, dime. O bueno, haz tu pregunta. Ingeniero, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro, sí, claro, sí tienen que serlas. ¿Qué opina usted sobre las viviendas que son de 4 pisos o 5 pisos que hacen a partir de los segundos pisos, hacen volados y dejan el tipo un pórtico todo libre, el volado y lo llenan nomás de ventana, de mamparas, perdón? Eh, ¿Sería aceptable eso? o sea, a ver, ¿te refieres a que, no, aquí hay un volado y, bueno, aquí hay mampara
¿O aquí está la mampara? Todo lo hacen de mampara, de Ah, vidrio. mampara. Sí, sí, sí. Ah, todo el lado más corto, el lado de la fachada, es mampara. Ajá, todo. Sí, si no puedes, ahí sí, la verdad sugiero un sistema porticado, ¿no? Sí. Es decir, si esta es tu planta, eh, esto que acabo de dibujar es una planta, ¿ya? Y bueno, estos son tus muros, ¿no? En un eje. Aunque de repente no sean quizás de así a lo largo del edificio, pero ya tus columnas, sí, probablemente aquí tengan un mayor peralte al menos, ¿no? 40 o 30. 5 pisos yo diría 40 incluso, ¿no? Porque ya sé, ¿qué ancho tienen esos lotes? O 6 u 8, ¿no? Tienen los lotes así residenciales, ¿no? Entonces, como que 6 metros me genera una luz. A ver, si yo de repente pongo una columna de 30, en menos 30, 60, 6 casi, 6 sería 60, 540, me queda de luz de la viga, 540 entre 12, en el peor de los casos, es como que una luz de 45. Las columnas deben tener hasta al menos un 70% de peralte por 0.7. 30, a 35, incluso las columnas deberían ser, pues, ¿no? Para poner una viga de 45. Pero eso deberían de colocar, pues, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí. Sí puedes permitir las mamparas, normal, pero tienes que reconocer que en el lado más corto del de la fachada, tienes que poner columnas peraltadas. Bueno, me refiero a peraltadas, significa que este ancho tiene que salir del muro, e incluso al menos aquí tiene que ser más que, este, que 25, que es el mínimo, ¿no? Y las vigas también tienen que tener superalte. Por aquí me parece que, creo que después de esta, a ver, voy a ver, hay justamente edificaciones de este mismo escenario que no han sido justamente afectadas por el sismo, ¿ya? Uy, no, a ver, aquí, por acá, por acá. ¿Dónde he colocado? Qué raro, me parece haberla considerado. Ya. Sí, justamente era una imagen. A ver, tendría que dejar de compartir, me parece esto. Voy a dejar de compartir ya. Sí, ya no ven nada, ¿no? Voy a compartir eh, para responder a la. Ubicar. Mm, mm. Sí, creo que este es. A ver, voy a compartir. Compartir. ¿Pueden visualizar? Sí, ven. ¿Se ve? Y Ya, ok. Entonces, por ejemplo, miren, este es
Ay, caramba. Ya, acá. Esta planta que ven ustedes del primer y segundo piso, como ven ustedes, aquí sí hay una buena distribución de muros en ambas direcciones. ¿Ya? Incluso aquí, por ejemplo, esos son edificios que ven aquí que no han sido afectados por el sismo de Pisco. Y aquí lo que recalca, bueno, en esta guía Censico, es que la densidad de muros en ambas direcciones ha jugado justamente un papel importante en el comportamiento sísmico. ¿Ya? Bueno, aquí no puedo, de repente, a ver si puedo. Incluso, por ejemplo, aquí las vigas, ¿no? Han tenido que ser peraltadas incluso en los dinteles, que es un tema aparte que lo vamos a ver aquí en esta presentación. ¿Por qué? Porque es un eje que a veces carece de muros. Bueno, aunque no es el caso, pero carece de muros, ¿no? Esa es una de las alternativas respondiendo a la pregunta de su compañero. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y voy a compartir la presentación. Sí. A ver, ¿quién fue el de la pregunta? Díaz Pinto. Díaz Pinto. ¿Sí? ¿Todo ok? Sí. Excelente, ingeniero. Ok, ok. Muy bien. Entonces, la densidad de muros en ambas se evalúa incluso, si no cumple, hay que de todas maneras cumplirla como sea si es que queremos plantear albañilería confinada. ¿Ya? Muy bien. El comentario de las placas, o sea, justamente lo que habíamos estado conversando. ¿Qué pasa con las placas? Miren, aquí está la foto. Ven en el primer nivel un muro de concreto, una placa, y luego continúa ladrillo, un muro de albañilería. ¿Ya? Permitido, permitido. Pero hay algunos detalles que hay que considerar justamente en proponer esta alternativa. Lo siguiente, las placas de concreto armado, dice, al igual que todos los elementos estructurales, que se especifican en esta norma, deben llevar refuerzo dúctil. Es decir, el refuerzo dúctil tiene que lograr deformarse lo más que pueda, pero tiene que al menos fallar primero por fluencia, el acero, más que por compresión el concreto. Estas placas pueden transformarse en sus niveles altos en muros de albañilería reforzada, o sea, como aquí. Aquí es muro de concreto, pero aquí es albañilería. Siempre y cuando el cambio de rigidez y resistencia sea contemplado en el diseño estructural. No se preocupen, chicos, la norma te dice cómo hacerlo. Adicionalmente es preferible, y aquí está lo que no dice la norma, pero sí dice el comentario, ¿ya? Es preferible, y la verdad que yo cuando dice preferible, lo digo y se los planteo como que mejor háganlo así, ¿ya? Evitar la unión de la misma sección transversal entre una placa y un muro de albañilería. ¿Por qué? ¿Por qué creen, señores? ¿Por qué creen que hay que evitar esta unión poniendo posiblemente para el muro una columneta o su Diferente de columna? utilidad, ingeniero. ¿Perdón? Diferente de utilidad. Bueno, sí, pero ese es un comportamiento en base a la deformación. ¿Alguien, otra respuesta, otra opinión? Muy bien, Alan. Hay un cambio brusco de rigidez. Imagínense esto contra esto. Y el sismo viene en esta dirección. ¿No? Ingeniero, ¿qué hago en ese caso? Ponle su columna que debes de ponerle al muro. ¿Ya? Y ponle aquí su... No, bueno, no sé, bueno, ahí está. No. El espacio que ven ahí sin color negro es, digamos, una junta, ¿no? Una junta. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Sí, cambio de rigidez. ¿Ok? Dice, debido a que ambos elementos tienen distintas deformaciones, ya saben, que esto es justamente lo que acaba de mencionar su compañero, ¿no? ¿Por qué?
Ya, ¿ustedes se acuerdan de esta fórmula? ¿Se acuerdan? Esfuerzo igual a modo de elasticidad por deformación. El módulo de elasticidad está asociado directamente a la rigidez. Es decir, que si yo uno dos materiales, ¿ok? Mientras mayor sea este y la misma carga va a afectar a los dos, uno de los dos va a tener más y menos deformación, porque van a tener distinto módulo de elasticidad. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. En estos casos es recomendable crear una junta vertical entre ambos materiales o hacer que el muro sea un solo material. ¿Ok? Posit mental para su libro. Borrar esos dibujos. Siguiente. Esto ya no aparece, este artículo ya no aparece en la norma del 2019, pero igual lo coloco, porque sí está en el 2006, y mientras no salga en el peruano del 2019, como docente de este curso, al menos debo de seguir promoviendo las normas vigentes, pues, ¿no? Dice que las vigas dinteles, preferentemente peraltadas hasta 60 centímetros, ¿no? Y cuando aquí pone preferentemente, no te está obligando, por si acaso. No es que tú pusiste 40 y ¿cómo se llama? El evaluador de la municipalidad te tache y te dice, oye, debe ser 60. Pero porque la norma sí lo dice, aguanta. La norma no me obliga a poner 60. Me sugiere sí, pero no me obliga. Y mi análisis con 40 sí cumple. Entonces, no me puedes tachar por esto. ¿Vale? Eso quiero que, incluso, este es como que, digamos, el papel del abogado, pues, ¿no? Busca como que los vacíos ahí en la norma. Que están incluso en las palabritas como estas, preferentemente. Peraltadas hasta 60 centímetros, para el caso en el que el edificio se encuentre estructurado con muros confinados y con un peralte igual al espesor de la losa del piso, para el caso en que los muros de edificios estén con muros armados. Pues, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se pide que los dinteles, o sea, las vigas que están encima de las ventanas sean más peraltadas? A ver, si tenemos aquí un muro y luego aquí otro muro, y bueno, ustedes cumplen con poner pues aquí su alféizar, y aquí va a pasar otra viga, y no le aumentan el peralte aquí, ¿no? Cuando viene el sismo, el comportamiento de la viga es este, mire. Viene y aquí está así. Muy bien. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí la viga hace esto. Aquí este muro, ok. Pero cuando la viga se deforma aquí, ya no solamente le entrega a este muro corte, sino también ¿qué más le entrega? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que le transmite también? Momento, exacto. Momento. O sea, si le entrega corte, significa que el muro solamente tiene esto, ¿no? Y eso se llama distorsión. Y para eso se diseña el muro de la albañilería. Pero si le entrega momento, también no solamente hace que se desplace así, sino también hace que se desplace, y lo voy a poner otro color. A ver, vamos viendo sus respuestas. Faltan 4 minutos, dice Elbert, ¿no? Sí. Ya, sino que aparte hace que el muro se haga así, miren. O sea, aparte del muro, el corte genera esto, pero la flexión que genera, aplastamiento en el talón, aquí,
O sea que aparte de generarse el corte diagonal, aquí se genera aplastamiento, como si fuera un talón. Eso pasa, señores, cuando la viga transmite esta carga, porque la viga forma parte del diafragma rígido, pues. La viga forma parte del diafragma rígido. Y si es que la mantiene... Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? En la parte de las ventanas, o sea, que aquí es dintel porque es encima de una ventana, aumenta justamente a 60 centímetros esto para que esta deformación que genera el momento sea absorbido por la viga y solamente la viga le transmita al muro corte. Voy a borrar estos dibujos, creo que está claro, ¿no? Sí está claro porque en realidad en la siguiente, aquí un poco el comentario también lo dice, ¿no? Dice, conforme se incrementa el peralte de las vigas, las fuerzas internas que se desarrollan en ella también se incrementan. Esas fuerzas internas actúan sobre los muros en el sentido contrario y tratan de contrarrestar los efectos de la carga sísmica, reduciéndose el momento flector en los muros. Por eso es que mientras aumento el peralte, reduzco el momento flector para los muros y se queda aquí, en el dintel. Que como dintel suena de repente quizás muy poca cosa, pero al aumentar el peralte, porque un dintel jamás pues va a soportar de repente momentos importantes, al menos los sísmicos. Entonces, la idea es justamente aumentar esa rigidez lateral, ¿no? Para que el muro falle por corte y no por flexión. El muro tiene que fallar por corte, no por flexión. O sea, no está preparado para fallar por flexión. Por corte, sí. Por ello, las vigas peraltadas son beneficiosas cuando se utilizan en sistemas de avenida confinada, donde se supone que la falla de los muros es por fuerza cortante, ¿ok? En el caso de los muros armados, ahí sí se permite una falla por flexión en los muros armados. O sea, si su sistema de albañilería no es con ladrillo de arcilla, sino con ladrillo bloque de concreto, ahí sí no necesariamente tienen que hacer esto. Ahí no tienen que aumentar el peralte de la viga dintel, la que está encima de las ventanas. ¿Ya? En el caso de albañilería armada. Muy bien. Esta es una justamente muestra, ¿no? Un poco para ir cerrando esta siguiente parte de la sesión de hoy. Justamente, miren señores ahí cómo puede hacerse ese aumento, ¿no? Un poco lo he colocado básicamente porque, para que vean en sí cómo se genera el tema de la armadura, ¿no? El amarre, ¿no? Lo primero es recomendable, ¿no? O sea, yo extiendo justamente no interrumpo, no es que doble en sí el acero, ¿no? Yo igual prolongo, yo empalmo un reforzamiento en la parte inferior, pero el acero de la viga solera se proyecta continuamente, no se dobla a 90 grados. Eso quería que quede claro, ¿sí? Se coloca incluso aquí en la parte inferior, dice, o sea, si la luz del vano fuera entre 80 o más de 1.5, de dos varillas de 3 octavos aquí. No lo especifica, pero